Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el tema. Los cuidados de la terapia de presión negativa en enfermería. ¿Alguien sabe qué es la terapia de presión negativa? ¿La han visto? ¿De qué trata? ¿Por qué es importante involucrar a enfermería? Bueno, la terapia es un tratamiento para el proceso de cicatrización, reducir la cicatrización en las heridas y mantener un ambiente más estable en las heridas. Es importante los cuidados de enfermería porque es un equipo biomédico que está en contacto directo con el paciente. Está 24/7 horas, un promedio de 3 semanas con un paciente. Entonces, si está en hospital, debemos de saber qué cuidados conlleva el uso de estos insumos en la terapia. Hay personas responsables, se autoriza por el área médica, pero es todo un equipo de trabajo para poder atender a estos pacientes. Bueno, la terapia de presión negativa es una terapia avanzada que puede integrarse a las prácticas de cicatrización, va a reducir el tiempo de cicatrización, es una terapia activa porque estimula los factores de crecimiento para que se dé mucho más rápido el proceso de cicatrización y crea un ambiente subatmosférico. Se necesita hacer un sellado, crea una succión a presión negativa para que forme tejido de granulación. Bueno, es un software de control. Al inicio era un equipo mecánico. Al hablar de un software, queremos decir que esto está controlado por una computadora. Entonces tiene alarmas audibles y visibles para poder resolver el problema y minimizar los riesgos de la vida del paciente. Bueno, las fases de la cicatrización. Siempre que hablemos de heridas, debemos de saber en qué fase de cicatrización están mis pacientes. Hemostasia, inflamación, proliferación, remodelación. ¿Qué pasa en la hemostasia? ¿Cuándo se da cada fase de la cicatrización? La hemostasia es lo que se da al inicio cuando se provoca o se hace una herida, ¿no? Que es cuando se abre y empieza el coágulo para evitar el sangrado. En la inflamación es cuando hay bacterias, está inflamado propiamente, y aquí es una frase crítica en las heridas, porque si el paciente tiene enfermedades concomitantes, no se atiende, pueden infectar las heridas, se dice que se estancan las heridas o se complican. La proliferación es cuando ya saltamos esta fase, está limpia mi herida y se empieza a dar el proceso de cicatrización. Ya se ve roja, los bordes definidos y va a ir cerrando la herida. La remodelación o maduración ya es cuando tenemos una cicatrización. La presión negativa nos va a servir en una fase inflamatoria cuando mi herida está infectada, cuando tiene tejido muerto, mucho exudado para poder hacer una limpieza de la herida, y en la proliferación para formar tejido de granulación y nos deje lista esa herida para su cierre. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la terapia de presión negativa? Menor estancia hospitalaria. Hay menos manipulación del paciente. Las curaciones de estos pacientes son 2 o 3 veces por semana. Puede manejarse ambulatoriamente. Esto depende de la complejidad y del interés del paciente para cuidar a su herida. Manejo ambulatorio, pues puede reincorporar rápida sus labores. Es un aspecto psicológico, no está 2, 3 semanas en un hospital, un mes. Anteriormente, hace muchos años, las heridas se cerraban lavando agua, jabón diario cada 12 horas. Entonces se podían aventar meses. Una dehiscencia de herida podía llevarse unos 6 a 8 meses para que cicatrizara. ¿Sale? Y obviamente el dolor pues aumenta. Con la presión negativa no siente dolor el paciente. En el recambio es muy sutil, dependiendo, obviamente es un tratamiento para heridas complejas, muchas de ellas se tienen que realizar en quirófano
por la extensión de la herida, pero si no, se puede manejar en piso. Disminución de riesgos por estancias hospitalarias prolongadas. La herida se sella, crea un ambiente subatmosférico y no tiene contacto con el exterior, ni nosotros como personal ni nadie directo con la herida, solo en el recambio. Todo el exudado que recolecta cae un recolector y no hay contacto. Entonces, menos riesgos de infecciones. Bueno, ¿cómo funciona la terapia? Es un apósito de poliuretano, una esponja de una porosidad de 400 a 600 micras. Los poros son importantes porque ahí viaja el exudado y se forma el tejido de granulación. ¿Qué podemos observar? Es lo que llamamos macrotensión. La macrotensión, vamos a ver cómo está evolucionando la herida, cómo sabemos que nuestra herida va bien. Va a haber una aproximación de bordes. Las heridas cierran de afuera hacia adentro, entonces se van contrayendo. La presión negativa va a ser una succión y va a ir reduciendo el tamaño de la herida. Vamos a eliminar las bacterias. Las bacterias, el exudado, el líquido extracelular hace que mi herida no progrese para cicatrizar. Entonces, si yo elimino ese factor, vamos a mantener una herida mucho más limpia. Reducimos el edema, fomentamos la perfusión. Esto quiere decir que hacemos una angiogénesis. Entonces, hay un tejido más sano, más rojo y se da la formación de tejido de granulación, que es lo que necesitamos para cerrar nuestras heridas. La microtensión, ¿qué está pasando celularmente? ¿Cómo actúa? Todo producto que utilicemos siempre debe estar basado en evidencia científica. Entonces, a nivel celular, la presión negativa, esa presión que se ejerce sobre el lecho de la herida, va a ser un estrés celular. Las células, cuando las sometes a estrés, se empiezan a replicar, entonces hace una mitosis. Esa mitosis nos da por resultado la formación de tejido de granulación que se da en las reticulaciones del apósito, por eso debe tener cierta porosidad, muy importante. El recambio, les dije que las curaciones eran 2 o 3 veces por semana, cada 48 o 72 horas. Si yo dejo este apósito más de 72 horas, el tejido va a seguir creciendo, pero al momento que yo quiera retirarlo, ¿qué va a pasar? Va a estar adherido porque va a crecer sobre los poros y todo ese avance me lo voy a traer ahí. Aparte, imagínense el dolor y el sangrado que puedo provocar en los pacientes. Muy importante también saber eso. Si les llega a dar alarmas, errores o algo y ya pasaron más de 72 horas, tiene que ver mucho el recambio en tiempo y forma de los pacientes. Bueno, maneja una presión negativa. En los estudios, Moricuas y sus colaboradores, cuando empezaron a estudiar cómo funcionaba la presión negativa, que ponían gasas a succión a pared, observaron que una presión de 125 milímetros de mercurio aumenta 4 veces más el flujo microvascular. Entonces obtenemos mejores resultados en 125. Pero si esa presión la aumentamos hasta 400, porque a veces tenemos la idea de que entre más arriba va a funcionar mejor. No, es tanta la presión que el tejido se inhibe y se muere. El software tiene un tope de 200 milímetros de mercurio por seguridad. ¿Cuándo voy a aumentar la presión? Cuando primero quiero eliminar el exudado de las heridas antes de empezar a granular. Bueno, hay otra modalidad que se llama terapia Veraflow. Es una terapia que me va a ejercer presión negativa, pero también va a instilar soluciones antisépticas o líquidos en las heridas para hacer una limpieza adecuada de mis heridas. Es que tiene el sonido. Bueno, ¿qué hace la terapia Veraflow? Limpia la herida mediante la instilación de agentes limpiadores tópicos. Trata la herida con soluciones de manera directa y cura la herida y prepara para el cierre primario o secundario de una manera mucho más rápida. ¿Qué hace? Mete líquido a la herida, hace un tiempo de retención y luego succiona. Entonces hace como ciclos de lavados. Estos quedan programados en el equipo. ¿Cuál es la ventaja? Que va a favorecer mucho más la formación de tejido de granulación porque va a mantener un ambiente húmedo
y la herida con los antisépticos o soluciones que se usan se va a limpiar y la cicatrización va a ser mucho más rápida. Si con presión negativa es un promedio de 2 o 3 semanas, con este puede reducir hasta una semana, un promedio de 2 semanas, porque acelera aún más el proceso de cicatrización. ¿Qué soluciones puedo utilizar? Puedo usar cualquier antiséptico de grado médico. Solo voy a ver con casa comercial cuánto tiempo lo puedo dejar sobre el lecho de la herida sin que se vuelva citotóxico. La marca nos recomienda Bash o Prontosan porque son los que pueden durar más haciendo ese tiempo de retención. Les comentaba, mete el líquido de la herida, lo deja un promedio de 10, 15 minutos y succiona. Hay, por ejemplo, los hipocloritos de sodio, solo los puedo dejar 5 minutos antes de que vuelvan a ser citotóxicos. El Bash lo puedo dejar hasta 20 minutos, el Prontosan 10 minutos, entonces la limpieza y el arrastre de detritus va a ser más efectiva con un poco más de tiempo. Está prohibido usar agua oxigenada, isodine, porque sabemos que son altamente citotóxicos para la herida. Y si no tengo algún antiséptico, puedo usar solución salina, siempre tiene que ser solución salina para poder mantener mi herida limpia. Bueno, ¿cuándo uso una instilación y cuándo uso una presión negativa? La instilación está indicada en heridas más complejas, no solo infectadas. Puedo valorarlo a los pacientes con la escala de ASA. Si el paciente tiene un ASA 2, que son pacientes que tienen enfermedades agregadas, heridas crónicas, entonces es un buen candidato para este tipo de terapias. Bueno, tenemos otro apósito que se llama Clean's Choice, que funciona en la versión de instilación, pero me va a ayudar a desbridar. Tiene orificios de un centímetro con una separación de 0.5. Entonces, esto va a ser un efecto ventosa sobre el tejido desvitalizado y me va a ahorrar muchos tiempos de entradas a quirófanos y desbridamientos. Bueno, ¿por qué es muy importante el choice? ¿Qué va a hacer? Puede usarse a pie de cama. ¿Qué pasa? Un ejemplo son las úlceras por presión. Llegan los pacientes de edad avanzada con una úlcera de 20 por 20 con tejido necrótico. No entra a quirófano. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para resistir una anestesia principalmente. Entonces se queda más en el hospital, se empieza a agarrar neumonías, complicaciones, y este apósito lo puedo usar a pie de cama, me va a ayudar a desbridar, entonces me puede ahorrar la entrada a quirófano y vamos a obtener mejores resultados. Estos son algunos casos de cómo funciona el choice. Yo lo voy a poner en todo este tejido esfacelar con ciclos de instilación y me va a desbridar hasta dejarme el tejido rojo. Ya cuando esté rojo lo puedo migrar a una terapia tradicional o seguir con pura instilación. Este solo está indicado para retirar el tejido desvitalizado. Bueno, hay diferentes apósitos dependiendo de la terapia que voy a utilizar. Los que dicen Granufoam son para la terapia tradicional y todos los de Veraflow siempre van a ir acompañados de instilación. Cuando tengo expuesto huesos o tendones, siempre tengo que utilizar la esponja blanca. También en paquetes vasculares, si yo tengo expuesto ese tipo de tejido, si no tengo esponja blanca, no puedo poner la presión negativa porque al hueso o tendón lo voy a resecar y a los paquetes vasculares, pues los puedo llegar a perforar y sería trágico para el paciente. ¿Sale? Bueno, el SensaTrack, que es el sensor que me va a monitorear y prescribir la presión negativa, siempre tiene que estar en contacto, no es solo un chupón, tiene sensores que controlan algo que se llama feedback con el equipo, hace un chequeo de la presión negativa y siempre me va a mantener la presión en lo que yo la programe. Tiene un lumen central para que viaje el exudado y 4 laterales, el cual van a estar mandando la señal de a qué presión negativa debe de estar mi herida. Bueno, los reservorios o canister. Estos, ¿de qué va a depender cuál voy a utilizar? El exudado de la herida
y la complejidad de la herida. Si tengo una herida infectada de una extensión importante, pues obvio me voy a aventar uno de 1000. Y si mi herida está más controlada, uno de 500. Hay uno de 300, pero ese sí no lo tienen licitado aquí. Cada cuando se cambia el canister hasta que esté lleno, de preferencia al 90% de su capacidad. Bueno, el Prevena es un VAC, una presión negativa que está hecha para el posoperatorio inmediato. Todo el paciente que esté en riesgo de dehiscencias de herida, la presión negativa se va a poner sobre la herida recién suturada y me va a ayudar a mantener los bordes bien unidos. Como hace succión, vamos a evitar la formación de seromas o hematomas y la infección de sitio quirúrgico. Vamos a reducir este tipo de procedimientos. ¿Cuándo se debe de poner? En el posoperatorio inmediato, máximo 24 horas posterior a la cirugía. Este es de una sola colocación y se debe de dejar de 5 a 7 días. Aquí no voy a formar tejido de granulación, solo quiero que la presión negativa me mantenga los bordes bien unidos a mi herida. ¿Cuándo voy a usar una terapia Prevena para prevención de infección de sitio quirúrgico, de dehiscencias? Cuando mi paciente tenga 1 o 2 enfermedades concomitantes, obesidad, sobrepeso, desnutrición, esté multioperado, voy a reducir ese riesgo de complicaciones en nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo funciona? Igual ejerce una presión continua de 125 milímetros de mercurio, mantiene los bordes de la incisión juntos hasta por debajo de 7 centímetros. Esto es muy importante. Si su paciente es un gran obeso con un tejido adiposo de más de 7 centímetros, no le va a llegar la presión negativa hasta donde queremos, que es donde está abajo del tejido adiposo. Entonces, hay que retirar grasa y nos podemos apoyar poniéndole algún drenaje para eliminar el exudado. Extracción de fluidos y materiales infecciosos y protege la incisión de fuentes externas. Igual queda sellado y no hay contacto con el exterior. Bueno, las limitaciones. ¿Qué debo de cuidar yo? Debo de estar atenta. Las precauciones que va a tener un paciente anticoagulado no es candidato a VAC. Recordemos que hace una succión y forma tejido de granulación, hace una angiogénesis. Entonces, si está anticoagulado el paciente, ¿qué va a pasar? Pues lo puedo desangrar, ¿sale? Osteomías recientes, si está cerca de un estoma y no está controlado, puedo llegar a perder ese estoma. Pacientes terminales o una falla multiorgánica. Siempre que yo voy a usar un tratamiento, tengo que saber cuál es el beneficio de usar por ejemplo, una terapia de presión negativa. Que un paciente con un pie diabético, lo controlan, lo estabilizan, le ponen presión negativa, lo dejan listo para el cierre, pero se va a casa y no se cuida, entonces, pues de nada vale la inversión. Siempre educar bien a nuestros pacientes cuál es el objetivo y qué queremos lograr con cada tratamiento. Un uso sin capacitación. Cuando el VAC llegó a México, pues era el boom, pero a todo le querían poner VAC, hasta las heridas de 2 centímetros. No hay que valorar bien a nuestros pacientes. Pacientes con heridas complejas son candidatos a una presión negativa. Contraindicaciones, yo no lo puedo poner directo en fístulas porque lo voy a perpetuar. Neoplasias malignas. En cáncer no lo puedo poner porque puedo replicar células malignas. Osteomelitis, si no está en tratamiento, de igual manera no me sirve cerrar mi herida para que luego se vuelva a abrir. Directo en órganos y vasos sanguíneos si no tenemos el apósito blanco. Y tejido necrótico si no vamos a usar el choice. Bueno, las alarmas. Las alarmas es un tema bien importante en la enfermería porque todo el personal debe de estar, del área médica, tanto del área médica como de enfermería, debe de estar capacitado para resolver las alarmas. El equipo, si algo falla, nos va a mandar una alarma a un promedio de 3 a 5 minutos y nos va a dar la leyenda de qué es lo que está pasando. Si yo nada más le doy restablecer y no soluciono el problema, es como querer prender un carro sin gasolina. ¿Qué va a pasar? El software pues va a tronar y el tratamiento del paciente se va a echar a perder. Tengo
hasta 2 horas para resolver el problema de las alarmas y pueda continuar la terapia sin tener que retirar todo el insumo y volver a reiniciar la terapia de presión negativa. Bueno, identificar la terapia en cada paciente. ¿Qué terapia tiene? ¿Por qué la tiene? ¿Qué tipo de herida es? ¿Cuánto tiene de evolución? No todos los pacientes les van a dar alarmas. Obvio, es una terapia muy noble y del 100% yo les podría decir que un 20% solo les puede dar alarmas de acuerdo a las complicaciones y tiene que ver mucho en la zona donde están, por ejemplo, en genitales, donde hay pliegues, grandes obesos, si está en columna, por la posición es cuando puede haber, o el clima, que pueda llegar a haber más alarmas. Identificación de buen uso de la terapia. El cuidado del equipo también depende mucho de nosotros. No lo podemos tener en el piso, hay que estarlo vigilando, no se puede mojar. La resolución de alarmas, esto depende, o sea, si es un tratamiento que está comprobado que es costo-beneficio para el hospital, si yo no resuelvo la alarma y nada más la pago, pues sale el doble de costos. Los cuidados generales como personal de enfermería van de la mano y la tecnovigilancia es las capacitaciones que se dan para ese manejo de alarma en específico. Bueno, estos son el equipo que tienen disponible en el hospital, se llama Baculta, es un equipo de quinta generación, es un software aprobado por FDA. ¿Qué debo de cuidar aquí? Siempre va a ir el canister o reservorio, tiene un gancho para colocar la solución cuando hablo de instilar y un brazo para ponerlo ya sea en un tripié o en la piecera y no esté en el piso. ¿Sale? La pantalla es totalmente táctil, no le puedo hacer con un lápiz o con otra cosa porque lo puedo descalibrar. Tiene una batería de 6 a 8 horas. Siempre que voy a iniciar una terapia de presión negativa debe de estar conectado a la luz, pero si el paciente requiere irse a hacer un estudio, se puede ir con su equipo. Solo si va a entrar a resonancia magnética, hay que desconectar el equipo del paciente, ¿sale? Puede ir a hemodiálisis, puede ir a otro de traslado, se puede ir con su unidad. Bueno, las alarmas. La ficha técnica nos marca que hay más de 30 alarmas, pero vamos a ver las que van al 100% con el cuidado de enfermería. ¿Sale? Bueno, las alarmas más comunes que nos dan: fuga, obstrucción, terapia inactiva, canister lleno, batería baja y solución vacía. ¿Sale? Son las más comunes y las que debemos saber qué hacer cuando suene alguna terapia. Bueno, alerta de obstrucción. Les comentaba, si está obstruido, la máquina va a durar 5 minutos en detectar que no está funcionando bien la terapia y posteriormente me va a mandar una pantalla así. Siempre va a venir el nombre de lo que está pasando, por eso es audible y visible. Tiene una opción para silenciar, restablecer, que les digo que si no la solucionamos, pues es seguir haciendo más grande el problema, y un signo de interrogación, que es una guía rápida de qué podemos hacer cuando esté sonando las alarmas. Bueno, ¿qué quiere decir la obstrucción? Hay algo que impide que se pueda llegar a la presión objetivo y no voy a obtener los resultados esperados en mi herida. ¿Sale? ¿Qué puede ser eso? Puede que el exudado de la herida esté muy viscoso, esté doblado, esté el paciente sobre la manguera de conexión. Entonces hay que verificar que nada esté obstruyendo el paso de esa succión. Bueno, el alarma de contenedor lleno. Esta sí es más común que la lleguemos a ver. Mi recomendación es que no se esperen a que les dé la alarma, sino hay que cambiar el contenedor a un 90% de su capacidad. Porque si yo me espero a que suene, eso quiere decir que mi herida está muy exudativa. Y si suena y en lo que lo consigo y en lo que la firma y todo el proceso que lleva cambiarlo, puede que se empiece a salir el exudado por los adhesivos y ahora tengo que resolver también una alarma de fuga, ¿sale? En cuanto yo resuelva la alarma o el problema que hay, yo le tengo que dar a restablecer para que
se restabilice. Como queda programado el equipo, no se desprograma, entonces sigue funcionando de igual manera. ¿Cómo se cambia el canister? Tiene una flecha, el cual me va a botar el canister y sale hacia arriba. Para conectarlo es de arriba hacia abajo y al empujarlo se escucha un clic y queda conectado. Tiene un conector hembra macho. Si se llena a las 24 horas, no tengo que cambiar los apósitos de la herida, solo cambiar el contenedor. Así se ve un canister lleno. Si así está lleno y yo le doy restablecer y no cambio el canister, el exudado se va a meter al equipo. Los equipos se les hace un mantenimiento, un promedio de cada 4 meses, que son mantenimientos correctivos, como llevar el carro al servicio, aunque no le duela nada, se lleva, ¿no? Para prevenir. Pero si nosotros, el área de ingeniería, detecta que el equipo está contaminado porque se migró el exudado, el mantenimiento se le cobra al hospital por un mal uso del insumo, ¿sale? Entonces, no hay que esperar a que se llene al 100% porque hay más complicaciones. ¿Cómo se ve? El exudado se mete al equipo, son piezas, es un aparato electrónico. También esto es bien importante, al final les voy a decir, no se pueden meter a bañar con el equipo los pacientes, porque el vapor hace que se meta al equipo y también va a generar moho en la herida. ¿Cómo detecto un equipo que está contaminado? Cuando lo prendes huele como a quemado, entonces como a perro muerto, pero huele muy mal, entonces puede ser un foco de infección. Interrupción del circuito. Si trampean los equipos, si hacen mañas, ay, porque me voy a ahorrar un canister. Nosotros como laboratorio no nos podemos hacer responsables de este tipo de prácticas. El querer a veces ahorrar sale en riesgo para el paciente porque si nosotros usamos mal los insumos, aquí se pierde el vacío, las alarmas no se dan. Hace muchos años pasó que trampearon así para ahorrarse un canister, un abdomen abierto y el paciente empezó con un sangrado activo. No dio alarma a la máquina. ¿Y cuánto le cabe de líquido a los frascos de aspiración? Fácil unos 5 litros. Entonces, en menos de una hora ya teníamos 5 litros. ¿Saben cuándo pudieron regresar ese paciente? Nunca. Entonces, si ven estas prácticas, yo siempre lo reporto. Si el personal, el médico, el jefe dice, no tengo problema, pero sí es importante recalcar que no podemos permitir eso. El día de mañana que hay una demanda porque hubo una complicación por este tipo de cosas, lejos de beneficiarles y decirles, ay, es que ahorraron al instituto, tú lo usaste mal. Tengan mucho cuidado en las prácticas. A veces es, ay, no, es que yo me voy a ahorrar y le voy a poner tela adhesiva y lo soluciono. Eso puede ser hasta contraproducente para su labor día a día. Bueno, otra, la terapia inactiva. Esta les puede dar cuando se vaya a bañar el paciente o esté parada la terapia. Solo hay que restablecerla y ver por qué se para. Alarma de fuga. Esta es la alarma más común que les pueda dar y es cuando se desprende el adhesivo. Se sella con un transparente adhesivo. ¿Qué hay que hacer? Recortar la parte que está desprendida y poderlo sellar con más adhesivos. ¿Qué puedo usar? Los Tegaderm de piso. Si no, solicítenle a Clínica de Heridas si sobró adhesivos en el kit de las esponjas, con eso también lo pueden solucionar. Bueno, bolsa o solución vacía. Cuando tenemos las terapias de instilación, si se llega a vaciar la solución, es una entrada universal de soluciones, solo hay que cambiarlo y ponerlo. Si tenía un antiséptico y les tocó, están en el turno de la noche y no hay más antiséptico, póngale solución salina, no pasa nada. Lo importante es que siga haciendo esos ciclos de lavado. Les digo, es una entrada universal, solo se cambia como todas las soluciones y se vuelve a conectar. Hay que verificar que solo esta manguera no quede doblada. De preferencia, si usan solución salina, usen bolsas pequeñas. La norma nos dice que la solución salina a las 24 horas ya está vencida, está caduca. Entonces, una pequeña para que no dure tantos días con el paciente. Bueno, la batería baja siempre tiene su lado conector. Hay que verificar
que entre de manera correcta para que no se dañen los sensores. Lo puedo conectar a la luz común y no pasa nada si se va la luz. Recordemos que tiene batería el equipo. Sigue trabajando. Bueno, cuidados generales. Desconectar al paciente para bañarlo. Esto es bien importante. Si se va a bañar en regadera, lo desconecto para no echar a perder el equipo, que no se vaya a hacer algún corto. Si es en cama, pues no pasa nada. Evitar colocar en el piso superficies no planas. No puedo dejar recargado el equipo en la cama, en el piso por contaminación. A mí me gusta mucho que lo empotren en la piecera porque no estorba. El problema de dejarlos luego en el buró, que el familiar ya le puso al lado el vaso de agua o ya le aventó la chamarra que traía y es un aparato electrónico, entonces se empiezan a sobrecalentar y se empiezan a deteriorar los equipos. La conexión siempre a la toma de corriente. Si hay mucho problema de que estén desconectando, pues siempre dejarlo conectado. Viene dos partes. La limpieza del equipo. ¿Con qué limpian los equipos médicos ustedes? Bombas de infusión, ventiladores. ¿Los limpian? Entonces los dejan sucios y se lo ponen otro paciente y otro paciente y otro paciente. Con cloro o puede ser hasta con alcohol. Con las torundas de piso le pueden dar una pasada por higiene, ¿sale? Porque llegan a ver que luego están hasta manchados de sangre, de isodine, entonces, o de polvo. En casa es bien común que los regresen llenos de mucho polvo. Nos ha tocado a veces que hasta llegan así, abren los equipos llenos de cucarachas. Entonces también mucho cuidado en esas higienes. Reportar eventos como pacientes que tengan pseudomonas, coli, bacterias multiresistentes, porque necesitan un exhaustivo esos equipos y evitar una contaminación cruzada. El cambio de los apósitos, un promedio de 48 horas. Les digo, en gobierno siempre, la mayoría son 2 veces por semana para que no haya adherencia de los apósitos. El servicio, es muy importante que ustedes sepan que sus equipos les dan un servicio de cada 4 meses. Son correctivos porque luego se descalibra la presión. Es evidente que no podemos cuidar un equipo al 100%, son de batalla. Entonces, pero esto va a ayudar a reducir riesgos en el paciente y que tengan un equipo funcional. Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Todos los insumos o todo lo que les hablé, todo está licitado en el hospital. Entonces, si pasan al servicio de cirugía, de trauma, medicina interna, gine, pueden llegar a ver más con frecuencia este tipo de pacientes. Si no hay más preguntas, agradecemos a la maestra de enfermería María Elena Vázquez Martínez. Hacemos entrega de su constancia por su participación. Y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. No sin antes invitarles a seguir asistiendo a la formación continua y agradecerles por su presencia. Que tengan un excelente día. Gracias.